Agradezco a Lucas por la presentación que tan gentilmente ha hecho. Quiero invitarlos a orar en esta tarde. Gracias, bendito Dios, por esta oportunidad que tenemos de reunirnos a través de este medio de comunicación, de estas redes sociales, esta oportunidad que tú nos das de escuchar tu palabra, de recibir de ti dirección, claridad, tener certeza de la obra magnífica, porque es así, es una obra maravillosa y magnífica, la que tú has hecho en nosotros y a través de nosotros. Te bendigo por esos procesos que aquí se han testificado, de los cuales todos somos partícipes. Gracias, Espíritu Santo, por tu obra extraordinaria y por la acción del Espíritu de Dios que nos da revelación respecto de nuestra vida y de todo lo que tenemos que hacer. Te agradezco por este día en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ha escuchado, y esto no es simplemente una referencia para las mujeres, la expresión "no tengo que ponerme"? ¿Okay? No tengo que ponerme. La ropa en general es parte de nuestra rutina cotidiana, es parte de la realidad con la cual vivimos constantemente. Creo que todos los días, dependiendo del clima, dependiendo de las actividades, dependiendo de las reuniones, en fin, nos evaluamos y pensamos, ¿qué ponerme? ¿Qué ropa utilizar? ¿Cuál será la realidad más concreta respecto a la vestimenta, dependiendo de la ocasión? Interesantemente, en el 17 de septiembre de este año, la revista científica Science Alert reveló un estudio mostrando artefactos de manufactura en una cueva en Marruecos. Este estudio está siendo aclamado como la evidencia más temprana de que los humanos estaban haciendo ropa. ¿Sí? Según este estudio, los fragmentos de hueso que se encontraron en esta cueva se cree que tienen 120.000 años de antigüedad. Parecen ser herramientas utilizadas para procesar el cuero, tal vez para hacer ropa. Los investigadores señalan que las herramientas pueden haber sido utilizadas para hacer bolsas u otros artículos de cuero. Entonces dice, tal vez los humanos que construían un hogar o se refugiaban en esta cueva usaban pieles de zorro o de chacal o de gato montés para mantenerse calientes, ¿sí? Para poder conservar el calor corporal. Ahora, en base a nuestra cosmovisión bíblica, la realidad que mostraría este estudio, evidentemente como cristianos no estamos de acuerdo, o personalmente yo no estoy de acuerdo en esta descripción de 120.000 años. ¿Sí? La historia bíblica es bastante menor. Y contradice evidentemente esta declaración, entre comillas, con lo que la Biblia enseña, pero no iría en contra de nuestra cosmovisión bíblica este estudio en base a la necesidad de ropa, la necesidad de vestimenta. Los humanos que hacen ropa u otros artículos de cuero es exactamente lo que nosotros haríamos, ¿sí? Y suponemos esto, que ellos vieron esta necesidad. La necesidad de vestirse, la necesidad de cubrirse. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que realmente quiere tapar? Y esto se traslada desde aquel tiempo o desde los inicios de la humanidad, no estoy pensando en 120.000 años bajo ningún punto de vista, pero desde el inicio el hombre hasta el día de hoy trata de cubrir, y es válido que nos preguntemos, cuando nos vestimos, la ropa que utilizamos, ¿qué trata de manifestar? ¿O qué trata de ocultar? ¿O qué trata de mostrar en realidad? ¿Sí? ¿Qué hay detrás de nuestra vestimenta? Sabemos, a diferencia de lo que muestra este estudio, dónde y cuándo comenzó el tema de la ropa y de las vestimentas. Y lo sabemos con certeza, porque el día en que se creó este tema de la vestimenta y de la ropa, la Biblia nos enseña que hubo testigos oculares, testigos presenciales, la mejor categoría para testificar un hecho. Alguien que estuvo en el lugar,
y alguien que vio y alguien que participó. Esa es la categoría más alta para testificar respecto de lo que sucede. Y este relato presencial de estos testigos aparece en el libro de Génesis. Evidentemente vamos a ir al comienzo. Y los invito a abrir su Biblia en Génesis, capítulo 3. Vamos a ir a Génesis, capítulo 3. Los versículos 6 y 7 nos dicen lo siguiente. Estoy en Génesis 3, del 6 al 7. La mujer, voy a leerles la Nueva Traducción Viviente. La mujer quedó convencida, dice la NTV. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. ¡Voilá! Una sensación, un sentimiento, un hecho precede a los siguientes hasta que llegamos al punto cúlmine en que la ropa, la primera vestimenta, es creada. No es un modisto famoso, no es una casa de modas reconocida, es nada más y nada menos que Adán y Eva viendo su realidad, experimentando esta sensación de vergüenza por su desnudez. En la Reina Valera, que es por lo general la versión que la mayoría maneja, dice, y conocieron que estaban desnudos. Vino entendimiento. En la medida que los niños, estoy pensando los más chiquititos, van creciendo, van siendo conscientes también de esta realidad, de su propia desnudez, de su propia vergüenza, por decirlo así, ¿sí? Cuando el hombre y la mujer deciden desobedecer a Dios, entra este aspecto de la conciencia. Ellos son conscientes. Y hasta el día de hoy, el hombre, hombres y mujeres, deben luchar contra su conciencia, que constantemente les está afectando, que constantemente les está haciendo problemas, porque como la propia Biblia lo menciona, nuestro pecado, nuestras decisiones, nuestras emociones, muchas veces, aún nuestras declaraciones, nos afectan interiormente. ¿Y de qué manera nos afectan? En que estamos siendo conscientes. ¿Sí? Lamentablemente, cuando nuestras decisiones constantemente van en contra de Dios, lo que sucede en nuestro interior es que abiertamente vamos entenebreciendo, es el término exacto que usa la Biblia, vamos oscureciendo nuestra conciencia. Entonces lo que ayer nos complicó, lo que ayer trajo a nuestra vida una evidente complicación, nos sentimos avergonzados, nos sentimos afectados, en la medida que va pasando el tiempo y vamos interactuando con estas malas decisiones, con estos malos pensamientos, con nuestras malas declaraciones, lo que la Biblia abiertamente llama el pecado, nuestra conciencia se va entenebreciendo, es decir, se va oscureciendo. Y lo que ayer me dio vergüenza, hoy día no tanto. Y así va avanzando en un decreciente menosprecio por la santidad. Lo primero que sucede aquí, lo primero que vemos, es que abiertamente la desobediencia del hombre le llevó a un estado de conciencia para la cual no estaba preparado. No es que Dios, como algunos lamentablemente interpretan en este pasaje, estuviera ocultando algo, muy por el contrario. El hombre desde un comienzo se expone a situaciones para las cuales no está preparado. Hijos de Dios, hay una cantidad de situaciones y de escenarios
por más avanzada la tecnología, a pesar de que Daniel, el profeta Daniel, lo manifestó, que la ciencia aumentaría, el hombre y la mujer no están preparados para un sinnúmero de cosas. Hasta el día de hoy, la gente se expone a distintos escenarios y a distintas situaciones para las cuales no están preparados. Dios, en su amor, en su misericordia, en su santidad y en su justicia, le advirtió a Adán acerca de esta realidad. Sin embargo, Eva, por engaño, y Adán, por obstinación, decidieron pecar voluntariamente. Y a pesar de que Dios les advirtió, ellos quisieron ir en contra de su voluntad. ¿Qué sucedió? Lo que el relato bíblico menciona. Se expusieron a una realidad para la cual no estaba preparado. ¿Y qué sucede cuando el hombre se expone a una situación o a una realidad para la cual no está preparado? Trata de taparlo. ¿Cuál fue la solución de estos primeros hombres, de Adán y de Eva? Dice, cosieron hojas de higuera, hicieron delantales. Otras versiones dice, se hicieron taparrabos. Trataron de una u otra forma de esconder lo que interiormente estaban sintiendo. Ellos manifiestan abiertamente, cuando Dios llama a Adán, ellos manifiestan. ¿Sí? ¿Dónde estás tú?, le dice Dios. Y ellos manifiestan lo que están experimentando en su interior, una cantidad de emociones y de sensaciones nuevas. Pero todas estas emociones y estas sensaciones nuevas tienen ribetes negativos. Ellos comienzan a experimentar lo malo. ¿Cómo actúan? Tratan de taparlo, tratan de ocultarlo. Hasta el día de hoy, el mundo de la moda, de una u otra forma, busca ese objetivo. Tratar de ocultar, de aparentar, de mostrar, ¿sí?, de ceñir, no sé, en fin. Hay un gran objetivo en esto respecto del mundo de la moda. Mostrar o ocultar lo que realmente hay. Querer dar una impresión que no necesariamente es así. A veces, por muy bien vestida que esté una persona, en realidad hay mucha desconfianza, mucho temor, o por muy segura que se vea alguien. O lo que he manifestado más de alguna vez, toda esta onda, entre comillas, de la ropa rota. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Sí? Yo sé que a esta altura más de alguno dice, Andrés, pero ya dejemos lo anticuado, ¿sí? Ya te quedaste en el pasado. Pero he manifestado que detrás de esto también hay ribetes, en muchos aspectos también hay una acción de rebeldía de por medio. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Ante la situación y la decisión de Adán y Eva de tratar de cubrir su propio pecado, su propia desobediencia, vemos una acción de Dios poderosa, clara y concreta. Siempre que hemos visto situaciones así, nos damos cuenta cómo Dios interviene. Dios nunca llega tarde. Diga conmigo, Dios nunca llega tarde. Versículos siguientes, y estamos en el versículo 21, en Génesis 3, 21, dice literalmente, el Señor Dios hizo para Adán y su esposa vestidos de pieles y los vistió. Lea conmigo nuevamente. Y el Señor Dios hizo para Adán y su esposa vestidos de pieles y los vistió. La pregunta es, ¿de dónde sacó Dios estos vestidos de pieles? Piénselo. ¿Cómo lo hizo? ¿Dónde lo fue a comprar? Evidentemente no había ningún tipo de tienda ni nada por el estilo. Vemos en este hecho el primer sacrificio. Dios sacrifica un animal o animales, no lo sabemos, pero evidentemente hay un sacrificio y está el primer derramamiento de sangre en simbolismo para mostrar lo que sería necesario para cubrir realmente el pecado. Es Dios y no el hombre
quien puede cubrir la vergüenza, la desnudez, el menosprecio y todos los males que las malas decisiones de los hombres, de los seres humanos, acarrean consigo. Es Dios y no el hombre, a través del derramamiento de sangre, quien puede perdonar el pecado y tapar aquello que para nosotros resulta imposible. Queridos hijos de Dios, sin temor a equivocarnos, podemos decir que la ropa no se inventó porque tuviéramos frío, como sugieren algunas corrientes evolucionistas, ¿sí? Sino tiene razón por el pecado y la vergüenza del ser humano. La humanidad fue creada originalmente desnuda y no se sintieron avergonzados por aquello. Muy por el contrario, en Génesis capítulo 2, cuando Dios se da cuenta que no es bueno para el hombre que esté solo, dice que crea a la mujer. Y cuando Adán ve a Eva, hay algunas expresiones como diciendo, ¡wow! ¿Sí? Dios se pasó en esto. Y a lo mejor es una expresión un poco romántica para estos tiempos, pero Adán declara diciendo, ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es muy probable que si algún joven universitario, el que le guste a alguna niña, le dijera eso, mira, yo quisiera que tú fueras hueso de mis huesos y carne de mi carne, definitivamente esa niña saldría corriendo, ¿sí? Es muy probable que en estos tiempos alguien no utilizaría una expresión así para manifestar lo impactado que está por la belleza de aquella mujer. Pero es la expresión que Adán utiliza para manifestar lo extraordinario de ver a esta mujer, la creación de Dios, tomada de la costilla, ¿sí? Como igual, como importante, como una persona que complementaría a este varón. Dando esta expresión y diciendo Dios lo hizo extraordinario. ¿Por qué esta perspectiva es tan importante? Porque dice que ambos estaban desnudos y no sentían vergüenza. Ambos estaban desnudos y no tenían ninguna complicación, muy por el contrario, era grato verse. Era grato el mirarse y no experimentar ningún tipo de complejos, ni de competencia, ni de comparación, ni de menosprecio. Muy por el contrario, es una relación absolutamente sana. En esta perspectiva, esta desnudez de Adán y de Eva manifiesta dos grandes cosas que podemos destacar. Ambos experimentaban el gozo y el placer de verse tal cual son. Y segundo, habla de transparencia. No hay nada que ocultar. Así soy yo. Cuando hay una relación transparente, no solamente entre esposo y esposa, que es importante evidentemente, sino también en todo tipo de relación de amistad, uno podría decir, mira, ¿sabes qué? No tengo nada que ocultar, no tengo nada que cubrir. Estoy siendo transparente contigo. Toda relación debiera partir de ese principio. No hay nada que ocultar, no me avergüenzo absolutamente de nada. Y si algo tengo que confesar, lo confieso, no hay problema con aquello. Adán y Eva comenzaron muy bien, sin embargo, la desobediencia trajo sus consecuencias. Y este aspecto es importante recalcarlo. ¿Por qué? Porque acto seguido a su horrenda decisión, vemos que Dios actúa. Después del pecado, los hombres trataron de cubrir su desnudez, su vergüenza. Sin embargo, es solamente la acción de Dios, ¿sí? No las hojas de higuera, no las ropas de los hombres, no las vestiduras de los hombres, las que lograron el objetivo. Es Dios mismo actuando. Cada déficit del ser humano solamente puede ser suplido por Dios. Y no hay ningún problema, usted podría incluso postearlo en sus redes sociales y comentarlo. Cada déficit del ser humano solamente puede ser suplido por Dios. Dios mismo les hizo la ropa cuando mató a estos animales. La primera muerte entonces animal, a pesar de que la creación era muy buena, pero Dios necesitó un sacrificio, Dios utilizó más que necesitó. Dios utilizó el sacrificio de un animal para poder cubrir esta desnudez. Solamente
estas ropas creadas por Dios, este sacrificio y este derramamiento de sangre, pudieron cumplir con el objetivo. El origen de la ropa, como lo conocemos, es mucho más asombroso de lo que podemos pensar o de lo que este estudio manifiesta, ¿sí? Es una imagen del mensaje del Evangelio. Sí, como lo oye. La creación de la vestimenta, la creación de la ropa, es una primicia del Evangelio, una primicia del mensaje, porque contiene el sacrificio, contiene el derramamiento de sangre y contiene el cumplimiento efectivo del pago por el pecado, lo único que puede cubrir el pecado. ¿Qué nos señala esta imagen, esta entrega? Que habría un día en que Dios quitaría los pecados del mundo a través de la muerte y resurrección del hombre perfecto, Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, Juan el Bautista, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Producto de la tradición social, producto de la realidad por la cual en nuestros países, particularmente en Latinoamérica, la mayoría de nosotros profesamos una religión, yo recuerdo haber repetido esta frase miles de veces, y aún millones de veces, si mal no recuerdo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Sin embargo, solamente cuando lo leí en la Biblia, o antes, cuando le entregué mi vida a Jesucristo y tuve revelación de lo que la Biblia realmente enseña, es que pude comprender el peso y la magnitud de una declaración como esta. Juan el Bautista ve que Jesús se aproxima, aquel del cual él había mencionado: he aquí que viene tras de mí alguien superior a mí, que es antes que yo, alguien de quien no soy digno ni siquiera de atar la correa de sus sandalias. Esto de atar la correa de las sandalias era uno de los trabajos o de las acciones o de las actitudes que hacían las personas de más baja condición. Y Juan dice: aún esas personas de más baja condición son más grandes que yo, porque yo ni siquiera de él soy capaz de hacer esto. Piense usted no en nuestros zapatos actuales. Esas sandalias en muchos aspectos contenían no solamente polvo, contenían no solamente tierra, también tenían heces de los animales, ¿sí? En muchos aspectos también las llagas de los pies dañados, también había sangre de por medio. Entonces esta expresión de Juan el Bautista diciendo: viene alguien después de mí, de quien no soy digno ni siquiera de atar, ¿sí?, sus sandalias. Es alguien absolutamente mayor. Cuando llega el día y Juan por fin ve venir a Jesús, él da esta declaración: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué extraordinario! Él es el sacrificio. Es una persona, pero figurativamente es un cordero. Y es un cordero que iba a ser sacrificado ya no por dos personas, no por una pareja, no por un matrimonio, no solo por la desobediencia a Dios, sino por todas las transgresiones que finalmente van en contra de Dios, de toda la humanidad. El Cordero de Dios no solamente iba a ser sacrificado para que su piel cubriera la desnudez y la vergüenza de una pareja. El Cordero de Dios iba a ser sacrificado para perdón de todos los pecados de toda la humanidad. El Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo, se hace presente, terminando el ministerio de Juan el Bautista, que anuncia la venida del Señor, y dando inicio a una nueva etapa, a una etapa diferente. Hay un sacrificio, hubo un sacrificio abiertamente, pero es una etapa diferente. ¿Por qué? Porque este Cordero iba a ser sacrificado para perdón de los pecados de toda la humanidad. Para recibir este regalo gratuito es necesario dos aspectos fundamentales. Para recibir el regalo gratuito de la salvación, debemos arrepentirnos y creer. Dos aspectos copulativos, van de la mano, van unidos. Arrepentirse y creer. En términos generales, cuando las personas se arrepienten constantemente, eso en realidad es culpa. Y la culpa mata a las personas. Las personas por culpa están dispuestas a hacer cualquier cosa. Sacrificios personales, retiros, mandas, en fin, llámelo usted como quiera. Pero en realidad lo único que están haciendo no es arrepentirse, es tratando de cubrir su propio pecado. La culpa es distinto al arrepentimiento. La culpa es más parecido a las hojas de higuera, a estos delantales de higuera, a estos taparrabos, como dice otra versión de la Biblia. La culpa constantemente está demandando tratar de cubrir el pecado. El arrepentimiento es concreto, es claro, es con nombre y apellido, llama a las cosas como son. Esto es mentira, esto es pecado, esto es engaño, esto es crítica, esto es robo. Y el creer no es simplemente un hecho del pasado. Muchas veces a lo largo de estos años, cuando pregunto, ¿qué dice Juan 3:16? Y ahí empieza el rosario, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, y se escucha muchas veces cuando le pregunto en grupos, y se escucha como un murmullo, para que todo aquel que en él crea, ¡poing! ¿La Biblia realmente dice para que todo aquel que en él crea? Crea es pretérito. Somos poquitos aquí y están en silencio, pero gracias por ese no. ¿Sí? Para que todo aquel que en él crea, revise su Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un constante. No es que ayer, no es que yo caminé en otro tiempo, no es que yo participé en otro tiempo, no es que yo creí en mi juventud, no es que yo creí y ahora no. Esta semana tomamos un taxi con mi esposa, un Uber particularmente, y yo iba conversando con el chofer y escucho esa voz que yo sé que muchos de ustedes han escuchado, la voz del Espíritu Santo diciendo, háblale de Cristo, háblale del Evangelio, compártele de mí. Y empezamos a hablar de un montón de cosas. Él tenía un cartel ahí en el parabrisas, entonces yo le empecé a preguntar de qué se trataba ese cartel y empezamos a hablar de cosas cotidianas. Íbamos al centro de la ciudad y entonces llegando cerca del centro, en un minuto, él me pregunta, ¿no? Él me pregunta, ¿usted qué hace usted? ¿Qué hace usted? Me dice él, ¿sí? ¿Qué hace usted? ¿A qué se dedica? Entonces yo dije, aquí o este hombre me tira del taxi para abajo o este hombre se entrega a Cristo, ¿sí? Tengo de esas dos opciones. Le digo, aunque tú no lo creas, yo soy pastor, ¿sí? ¿Cristiano? Me dice él. Sí, le digo, yo soy cristiano, ¿sí? Soy cristiano. Y se queda en silencio como un minuto. Ese silencio para mí fueron como 3 horas y media, ¿sí? Porque yo dije, este hombre está pensando, pastor, y todas las cosas que se dicen de los pastores, ¿sí? O este hombre se quedó pensando en el lío que me metí. Yo llegué a esa conclusión después cuando la conversación continuó.
después de ese silencio como de un minuto, yo le pregunto, ¿tú tienes alguna creencia? ¿Tú crees en algo? ¿Crees en Dios? Y él me dice, mire, lo que pasa es que yo ando descarriado. Ah, dije yo. ¿Tú crees que esto es casualidad? Que justo quien te pidió llevarte en el taxi sea un pastor cristiano. No, pues me dice, sino están las diosidencias, me dice él. ¿Sí? Las diosidencias. Para hacerles el cuento corto, porque ya nos quedaban pocas cuadras para bajarnos, él me dice, mire, mi verdadero problema es que yo tengo una adicción con la marihuana. Ese es mi verdadero problema. Y no puedo dejar de fumar marihuana. Y estoy descarriado y lucho con eso. Mire, me dice, yo participo en las reuniones. En mi iglesia también está la reunión de Zoom. Y yo participo y hablo con los líderes. Mire, era como que le faltaba decir, soy de Selimi. ¿Sí? Era exactamente el mismo vocabulario. Y converso con mis líderes, y converso con los pastores, y participo en las reuniones. Yo le pregunto, ¿estás casado? Sí, me dice, estoy casado. ¿Sí? Mi señora también es creyente, también participa. Y me dice, las grandes peleas, las grandes discusiones matrimoniales que tenemos es porque no puedo dejar la marihuana. Y ahí estuvimos conversando. Y fue la oportunidad en que yo tuve para exhortarlo y para hablarle acerca de si el rapto fuese hoy. Y hablarle de lo inminente de esta realidad, hijo de Dios, porque esto no es cuento. El Señor viene por una iglesia santa, el Señor viene por una iglesia pura. Y él me dice, este joven me dice, he hecho todo lo posible. He probado todos los métodos. Le faltó decirme, mire, me he puesto taparrabo, me he puesto hojas de higuera, me he puesto de todas las formas. He tratado de cubrir mi pecado, pero no puedo. Entonces yo en un minuto le digo, pero ¿sabes qué? No basta simplemente decir no puedo. Abiertamente tú tienes que tomar una decisión. Abiertamente tú tienes que tomar una decisión. Porque la adicción a la marihuana, como cualquier vicio, como cualquier adicción, no te va a satisfacer. ¿Y sabes cuál es el problema de que no te satisfaga? Que vas a ir buscando otras cosas. Entonces el cigarrillo de hoy día no va a ser suficiente, vas a tener que buscar otras cosas y vas a tener que experimentar con otras drogas. Y a eso le vas a empezar a añadir alcohol. Y por lo general, y esto es un discernimiento que el Señor me dio respecto a cómo operan particularmente el espíritu de la inmoralidad sexual, el espíritu de la adicción a la droga y el espíritu de la adicción al alcohol. Son tres espíritus que operan juntos. Y no importa la puerta que se abra, si tú le abres la puerta a uno, vas a recibir a los otros tres, más temprano que tarde, a los otros dos, perdón. Porque operan juntos, porque son potestades. He escuchado muchísimos testimonios de gente que dice, mire, yo comencé con un traguito, con un pisco sour, así poquitito. Hoy día tomo grandes cantidades de alcohol. Y no solamente eso, soy adicto a la pornografía y además estoy ya experimentando con las drogas. O empezó con las drogas. O empezó viendo una página pornográfica. Y llegó a tal punto, porque la pornografía, como cualquier tipo de adicción, va increciendo. Va siendo cada vez más sucia, cada vez más morbosa, cada vez más autodestructiva. Pero como todas las adicciones, llega un punto en que el hombre no se satisface. Ese es el gran engaño con las adicciones. Que las personas creen que van a llegar un minuto en que se van a sentir completamente plenas. Y ese minuto nunca llega. Y la persona no solamente ya llega a aspectos grotescos, que lo hemos visto en los noticieros, ¿sí? El otro día veía una noticia de una persona, un hombre, que se autopercibía como mujer. Se autopercibía como mujer.
¿Qué hicieron las autoridades correspondientes? Lo tomaron y para respetar su autopercepción, lo llevaron a una cárcel de mujeres. Al poco tiempo violó a su compañera de celda. Porque aunque él se autoperciba como mujer, sigue siendo hombre en su interior. La violó. Ese es el gran engaño de las adicciones y de todo lo que estamos viendo en general. Y entonces las personas después empiezan a experimentar con el sexo, con las drogas y con el alcohol. Como dice esta expresión, sexo, drogas y rock and roll. Y no termina nunca. Terminé de hablarle, guardó otro minuto de silencio y me dijo, es como hablar con mis pastores, me dijo. Es exactamente lo mismo que me han dicho mis pastores, mis líderes. Es exactamente lo mismo, me dijo. Bueno, entonces toma una decisión. Toma una decisión. ¿Te gustaría tener hijos? Sí. Me dice, me gustaría tener hijos. Me habló muy bien, me habló que era un hombre próspero, que era un hombre que le iba muy bien. Tenía este negocio, pero también tenía otros negocios y le iba bastante bien, era un hombre joven. De hecho me dijo, vengo llegando de vacaciones de Brasil con mi esposa. Nos tomamos 10 días en Brasil. Y de hecho estos son los primeros días en que vuelvo a trabajar. Pero entre la pregunta de, ¿quieres tener familia? ¿Quieres tener hijos? Sí, me dice, ¿y qué piensas? ¿Qué legado le dejarías a tus hijos? Y ahí el escenario cambió. Toma una decisión. Esto es válido para este hombre y es válido para nuestras vidas. No podemos seguir en la tibieza, no podemos seguir en lo que yo creí en el pasado, o ando descarriado, o tengo un pecado oculto, o hay algo que no he resuelto. Para recibir este regalo gratuito de la salvación, debemos arrepentirnos y creer. Romanos 10, versículo 9 dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Así, arrepentirse y creer. El origen de la ropa es otra forma en que la historia evolutiva y el relato bíblico chocan. No puedes tomar ambos. No puedes creer que la ropa partió hace 120.000 años y creer en lo que dice la Biblia. Es imposible. O creer lo que dice la Biblia o creer lo que dice la teoría de la evolución. ¿Sí? La Biblia es el libro de la historia del universo. Y es escrito por el testigo ocular de la creación. Es el verdadero relato de la historia. Y las ideas evolutivas, lamentablemente, por más que lo digan, son solo cuentos de hadas. Piénsalo por un segundo. Si la ropa se inventó para que los hombres mantuvieran el calor corporal, o sea, por causa del frío, en estos días que hemos experimentado 30, 32, 28, ¿sí? Hasta 36, dice hace un par de semanas atrás que hubo, eso nos daría permiso para sacarnos la ropa producto del calor, porque la ropa es por causa del frío. ¿Lo harías? Definitivamente no. Definitivamente no. Entonces, inteligentemente podemos descartar que en realidad la invención de la ropa no tiene que ver para mantenernos calentitos. ¿Sí? Ni siquiera los evolucionistas estarían de acuerdo con esto. En última instancia, si esto fuese así, finalmente volveríamos a esa etapa de la época de los jueces en que cualquiera hace lo que se le ocurra. Cada uno hace lo que bien le parece. Y finalmente estamos en esta etapa. El Salmo 14, para que oremos, el Salmo 14, versículo 1 dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Dice el necio en su corazón. Es impresionante la claridad que el Salmo plantea a este respecto. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, es necedad creer que esto en realidad fue por casualidad.
Muy por el contrario, esta necedad lleva a las personas a hacer cosas abominables. No hay quien haga el bien, dice el Salmo 14. El profeta Isaías tuvo una visión en su llamado. Cuando él fue llamado a servir al Señor, cuando él fue llamado a consagrarse para buscar a Dios, Isaías capítulo 6 dice lo siguiente. El versículo 1, Isaías 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto. ¿Dónde estaba el Señor? Mire la posición, sentado en un trono alto. Isaías está viendo que su entorno está el caos, pero cuando él va a recibir este llamado, ve que el Señor está sentado en el trono. Me habla y me ministra muchísimo. Dios sigue teniendo el control de todas las cosas, Dios no se inmuta. Él está sentado en el trono, en medio del caos, en medio de la dificultad, en medio de los problemas, Él sigue estando sentado en el trono. La pregunta es, ¿Él está sentado en el trono de tu corazón? ¿Él tiene el control de tu corazón? Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas, sus vestiduras. ¿Cómo? ¿Dios usando vestiduras? Pero la visión es muy potente. Y sus faldas llenaban el templo. Nuevamente el concepto de cubrir. Cubrir. Hay una vestidura, hay una ropa. Yo hace años atrás tomé la decisión, no por obligación, de querer dar lo mejor para el Señor. Y de una u otra forma, voluntariamente tomé la decisión de vestirme más elegantemente de lo cotidiano. No es una exigencia, no es una obligación. Es una decisión personal, por causa del Señor. Y entiendo aquí cómo esta visión también complementa esta realidad. Sus faldas llenaban el templo. Dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Triplemente santo, la perfección en la santidad. Isaías ve esta visión de estas faldas cubriendo el templo, pero lo complementa con esta declaración de los serafines diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. La única forma de poder cubrir nuestras vidas tiene que ver con vivir vidas santas para Él. Vivir vidas rectas, íntegras, plenas, por fuera, pero principalmente por dentro. Jesús fue categórico al decir, ¿de dónde salen todas las malas cosas? De nuestro interior. La boca, los labios hablan lo que hay en nuestro corazón. ¿De dónde salen todos los pecados, los homicidios, los asesinatos, las mentiras, los engaños, los robos, ¿sí? Los adulterios? Del corazón, de lo interior. Es necesario que seamos revestidos completamente por Él. Quiero invitarles a orar. Padre, gracias. Te honro. Bendigo tu nombre en esta hora. Te agradezco por tu fidelidad, por tu amor, por tu presencia. Te agradezco por el bien que tú nos haces, Señor. Por cómo tú nos transformas, nos cambias, nos renuevas. Por cómo tú traes, Señor, a nuestras vidas un cambio completo, no solamente externo, un cambio total. Adán y Eva, en su humanidad,
en su ignorancia también, trataron de encontrarle una solución al pecado, a la desobediencia, a la rebeldía. Y creyeron que con delantales hechos de hojas de higuera podrían lograrlo. No supieron que todas las emociones que habían comenzado a sentir, la vergüenza, la desnudez, el miedo, el temor, todas ellas descritas en el capítulo 3 del Génesis, todo lo que comenzaron a sentir no se podía cubrir con estos delantales. La única forma de cubrir el pecado es el sacrificio. Y el sacrificio ya fue hecho por Cristo. El Cordero de Dios derramó su sangre, toda ella, por nuestros pecados. El sacrificio fue acepto, completo. Ya no para hacer túnicas de pieles, ya no para presentar como los antiguos una y otra vez sacrificios de animales que después ya no tenían sentido. Miles y cientos de ellos eran presentados, eran sacrificados para tratar de expiar el pecado. Sin embargo, la única forma de poder cubrir el pecado es el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Ese sacrificio tiene validez para ti y para mí. Toda vez que en arrepentimiento y en fe, como dice la Escritura, en arrepentimiento y en fe, volvamos a Él. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entrégale tu vida a Cristo, ya no como la culpa, ya no como otro acto más. Entrégale tu vida al Señor, de todo corazón. De todo corazón. Y permite que su sacrificio, permite que su acción, permite que sea Dios mismo quien te revista, que revista tu vida, un nuevo hombre, una nueva mujer, completamente santo, santa para Él. Porque Él es santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de su gloria. Bendito es tu nombre, Señor. Grande eres tú, Jesús. De mucha paz en medio de tu presencia. Si tu rostro puedo ver, con tu amor no temeré. Es el poder
definitivamente es el poder de tu amor. Isaías 61 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y escucha este versículo 3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Oh Espíritu de Dios, por causa de toda esta pandemia, no podemos estar todos reunidos como quisiéramos. Quisiéramos de todo corazón poder estar todos unidos, juntos en un mismo lugar. Pero para ti no hay impedimento, porque tú eres todopoderoso. Y hoy nos has llamado a estar a lo mejor no unidos físicamente, pero sí unidos espiritualmente, en una misma visión, en un mismo sentir, en un mismo querer. Que ese manto de alegría, ese manto de alegría descienda, así como el mismo Isaías vio que las faldas llenaban el templo, cubrían el templo. Que el manto de alegría profetizado aquí en Isaías 61 y declarado por Jesús, diciendo esta palabra hoy se ha cumplido delante de ustedes, que el manto de alegría descienda sobre cada hogar, sobre cada vida, sobre cada persona que está participando de esta reunión, y que ese manto de alegría cubra sus vidas. Y todos aquellos que están enlutados por el pecado, enlutados por las malas decisiones, enlutados por el mal en sus vidas, entristecidos porque las cosas no son a lo mejor como ellos creen o piensan o desean, que hoy sean cubiertos por este manto y reciban consuelo, y reciban renuevo, y reciban fortaleza y ayuda y dirección celestial, porque tú eres el Todopoderoso. Derrámate, Espíritu Santo, en cada vida, en cada corazón y en cada persona. Manifiesta tu grandeza, tu poder y tu presencia. Te lo pido, Espíritu de Dios, en el bendito y poderoso nombre de Jesús. ¿A quién tengo en los cielos, sino a ti? No hay nada en la tierra que yo quiera más que a ti. Estoy apasionado, desesperado de amor. Dígale, estoy dispuesto a morir por ti. Estoy dispuesto a morir por ti. Y construiré la cumbre del monte un altar. El sacrificio soy yo. El sacrificio soy yo. Yo renuncio a mis sueños, yo renuncio a mis planes, yo renuncio a mi vida por ti. Yo renuncio a placeres y
estoy apasionado. Estoy apasionado, estoy apasionado. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por este tiempo. Te bendecimos. Te honramos. Gracias por tu acción sobrenatural. Por lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. En el nombre precioso y bendito y poderoso de Jesús. Gracias. Te exaltamos y te bendecimos. Te entregamos a ti este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.